Mi esposa se quedó con la mitad de mi negocio y se rió. Estarás en bancarrota en un año. 6 meses después, su abogado la llamaba desesperadamente porque la dejé con un cascarón vacío. Anoche, a las 2 de la madrugada, me encontré compartiendo mi propio desorden en Reddit. Jamás pensé que estaría publicando mis problemas personales en Internet, pero el insomnio me venció, como esos clientes que evaden sus facturas, y aquí estoy. Tengo 37 años y soy un hombre que levantó un negocio de arquitectura de exteriores y diseño de jardines prácticamente desde cero, con nada más que tierra y una obstinada determinación. Hace 12 años, tras graduarme en horticultura y diseño paisajístico justo en pleno desplome del mercado inmobiliario, mi tío Marcus, un diseñador de jardines de prestigio que había trabajado en propiedades de lujo, se apiadó de mí. Los jardines no tienen prisa, solía decir mientras me enseñaba a podar arces japoneses sin dañarlos. Su consejo me dio confianza. Podía esperar a que la economía se recuperara, así que me puse a trabajar horas interminables bajo el sol. Mi primer oficina se reducía a un rincón del garaje de mis padres, donde colocaron un viejo tablero de dibujo que Marcus me regaló. Allí bocetaba mis primeros planos. Mis primeros clientes fueron vecinos que se compadecieron de mi situación, y luego amigos de esos vecinos que realmente quedaron convencidos por mi estilo. Durante 3 años, apenas ganaba lo suficiente para cubrir el costo de materiales y unos tazones de ramen. Reinvertía cada centavo en herramientas más robustas, libros de referencia y finalmente, en una camioneta de segunda mano con mi logotipo pintado a mano en la puerta trasera, totalmente improvisado. Al 5.º año ya había alquilado un pequeño espacio sobre una tienda de insumos de jardinería y contratado a un ayudante a tiempo parcial. Mis ingresos me permitieron mudarme del hogar de mis padres a un modesto departamento. Mi propuesta, jardines naturales y sostenibles que parecían nacer del entorno en lugar de imponerse, empezó a destacar en la zona. Fue en una feria local de hogar y jardín donde conocí a Olivia. Apenas contaba con presupuesto para el puesto más discreto, ese ubicado en la esquina más olvidada, donde colgué mis fotos impresas en un café del barrio, sujetas con chinchetas a unos paneles desgastados. En medio de los stands pulidos de empresas renombradas, mi espacio parecía un proyecto escolar. Ella se detuvo, examinó mis diseños con detenimiento y comentó: «Tienes algo que los demás no tienen, tienen alma». Su presencia, con un corte de cabello bob perfecto y un atuendo discreto pero caro, llamó mi atención. Olivia trabajaba en una firma de arquitectura de alto nivel, pero se sentía limitada por la rutina corporativa y los diseños beige que imponía la empresa. Lo que empezó como un breve intercambio en el stand se prolongó en un café tras el cierre de la feria, y luego en una cena tan larga que el personal del restaurante comenzó a limpiar mesas cercanas. Ella hablaba de integrar tecnología de visualización 3D en proyectos paisajísticos, yo, de plantas y su cuidado. Juntos garabateamos ideas en servilletas, mis bocetos de jardines y sus bosquejos digitales para mostrar a los clientes una vista previa inmersiva. «Tu negocio necesita a alguien que ayude a los clientes a visualizar su creatividad», me dijo con los ojos brillantes. 2 semanas más tarde ya presentábamos nuestra primera propuesta conjunta. 6 meses después estábamos saliendo. Al año, Olivia trasladó a su equipo de visualizaciones a mi pequeño estudio, y hace 7 años, al casarnos, oficializamos nuestra sociedad. Su destreza digital complementaba mi experiencia en horticultura. Los primeros 5 años de Green Vision florecieron. Olivia transformó mi taller de un puñado de tierra en una boutique de paisajismo que ofrecía recorridos virtuales inmersivos. Tomaba mis diseños a mano y los convertía en experiencias 3D que los clientes podían recorrer antes de plantar la primera semilla. Nuestro sitio web, que empezó como una plantilla genérica de Vistaprint, ganó un premio local. Creamos cuentas profesionales en redes sociales y compartimos cada proyecto desde el concepto hasta su realización. Al 3.er año, Green Vision fue reconocido en la región por sus espacios innovadores, fusionando la jardinería clásica con una sensibilidad moderna. Con confianza, me arriesgué a diseñar un jardín seco japonés con piedra a medida, un ecosistema en la azotea de un restaurante y un jardín terapéutico para un hospital infantil con elementos sensoriales para niños con distintas capacidades. Gracias a esas visualizaciones, nuestra tasa de cierre de propuestas subió de un 40% a casi un 80%. El negocio creció lo suficiente como para abrir un estudio propio en el centro, un local modesto pero de cara al público con nuestro nombre en la fachada. Contratamos a 2 diseñadores jóvenes, Marcus, en honor a mi tío, y Elena, ambos recién graduados con un talento bruto notable pero sin la experiencia de las grandes firmas. En ellos vi el potencial que Marcus vio en mí. Durante un tiempo, todo pareció perfecto. Yo me ocupaba del diseño y del trabajo de campo, Olivia, de la tecnología de presentación y de las partes del negocio que a mí me daban urticaria. Yo disfrutaba creando esos espacios vivos, ella, facilitando que los demás los comprendieran antes de ver el primer brote. Firmé los contratos de adquisición de clientes y le confié por completo la parte digital, que apenas entendía. Compramos una casita con un amplio patio y yo lo transformé en un escaparate viviente de jardines sostenibles. No éramos ricos, pero teníamos lo justo para permitirnos alguna escapada,
invertir en herramientas de calidad y no entrar en pánico cuando algún cliente se retrasaba con el pago. Recuerdo que, durante nuestra cena de 5º aniversario, pensaba en esa pequeña bestia con su jardín que yo había diseñado. Esto es el éxito, me dije sin imaginar que, en realidad, estaba contemplando el principio del fin. Admiraba la vista desde lo alto de una suave pendiente de rocas, ajeno al cambio de estación que apenas se percibía. Observé cómo las hojas empezaban a amarillear antes de que nadie reconociera la llegada del otoño, un detalle que me inspiró a investigar técnicas nuevas y a perfeccionar mis diseños. Lo que antes considerábamos encantador y auténtico, poco a poco se volvió estrecho y limitado para ella. Olivia empezó a comparar nuestros ingresos con los de sus antiguos colegas de arquitectura corporativa, aquellos que trabajaban en rascacielos de cristal en el centro y disfrutaban de bonificaciones anuales. Jessica acaba de ser ascendida a directora de visualización, me soltó una noche, hojeando su teléfono mientras yo trazaba planos sobre la mesa. La van a mandar a Tokio para presentar su nueva plataforma de realidad virtual. Comentarios como aquel se convirtieron en el pan de cada día. De pronto, nuestro ingreso constante parecía apenas de clase media, como si estuviésemos a una orden de Amazon de la bancarrota. Mi negocio local, nacido de cero, se había quedado pequeño. Si no eres global, no existes, me reprochaba. Los diseños que antes calificabas de conmovedores y únicos, ahora eran lindos pero amateurs. Luego vinieron los golpes directos. Podrías ganar 6 cifras si no estuvieras atrapado en hábitats de gnomos de jardín. Había aceptado encargos que exigían mi creatividad y resistencia física para mejorar el margen de beneficio, pero nada parecía florecer a su gusto. La misma mujer que antes admiraba mi pasión, ahora hablaba de jugar con plantas como un niño con una maceta. Esas palabras calaron hondo porque provenían de quien había prometido apoyarme incondicionalmente. Una noche, tras un comentario especialmente cortante sobre lo antiguo de nuestro modelo de negocio, traté de entender. Pensé que te emocionaba lo que construimos juntos. Su voz rezumaba cansancio, esa nueva expresión que llevaba como un estigma. Me encantó, Nathan. Pero tengo 40 años. ¿De verdad quieres seguir diseñando jardines para amas de casa y restaurantes locales? ¿No te gustaría crecer? ¿Tener una estrategia de salida? No solo atacaba mi empresa, cuestionaba mi identidad. No veía mi trabajo como un hobby, sino como mi legado, cada metro cuadrado de césped, cada sendero de piedra y las noches dibujando bocetos con tierra bajo las uñas. Me defendí. Nuestros clientes adoran lo que hacemos y vivimos dignamente de ello. ¿Y dónde está el impacto real? ¿El potencial de crecimiento? Repetía. Me sentí desconcertado. Esto no era una startup, era nuestra obra de vida, pero ella lo veía como un trampolín. El desencuentro se hizo patente cuando, 6 años después de casarnos, conseguimos nuestro cliente más grande, un promotor inmobiliario de condominios de lujo en el centro. Querían paisajismo excepcional en terrazas, patios y muros vegetales. El presupuesto era generoso, el encargo creativo y la visibilidad enorme. Me sumergí en conceptos de urbanismo sostenible, tejados verdes y muros vivos. Olivia, revitalizada, creó visualizaciones sorprendentes, aprendió nuevos programas y trabajamos codo a codo, como en los viejos tiempos. Pero la dinámica cambió. Empezó a decir que ella debía llevar sola todas las reuniones, que yo no conecto cuando habla de aspectos técnicos. Volvían a casa palabras como visión, escala y grandes oportunidades. Cuando yo solicitaba datos concretos para integrarlos en mis diseños, ella se limitaba a encogerse de hombros. Aún definimos el panorama global. Intenté ignorar la sombra que se cernía sobre nuestra relación y concentrarme en perfeccionar el proyecto, hasta que una noche sorprendí una llamada en su despacho. Lo de tu oferta es tentador, pero mi situación actual lo complica, dijo, sin darse cuenta de que estaba escuchando. Necesito algo de tiempo para arreglarlo. En ese instante todo encajó. Más tarde, buscando papeles fiscales en nuestro estudio, di con una cuenta bancaria aparte donde había casi $25.000. Legalmente no era ilícito en régimen de gananciales, pero la discreción resultaba sospechosa. Cuando la confronté, no parpadeó, ni dudó. Su mirada, ajena al remordimiento, confirmó lo que ya sabía. No solo me abandonaba, intentaba borrar de un plumazo todo aquello que me definía. Me miró con esa expresión de superioridad, como si yo fuera un pasante despistado, y comentó desde su silla, «Esto es tu fondo de contingencia». Le pregunté con incredulidad, ¿contingencia de qué? Él se encogió de hombros y dijo con total naturalidad, «Por cuando tu pequeño negocio de jardinería se venga abajo». Seamos realistas, las empresas familiares no prosperan hoy en día. Su tono careció de toda compasión, me dejó pasmado. Aquello me dolió, ese negocio era también mi proyecto. Creía que era el nuestro. Solté un suspiro y lo vi cerrar la laptop, como si yo le robara minutos productivos. Nathan, sé realista, continuó. Tu pasión por el paisajismo está bien, y sí, yo contribuí para que arrancara, pero esto no es una oportunidad de crecimiento a gran escala, ni algo escalable. Hay un límite. Me quedé mudo unos instantes, preguntándome qué clase de conversación estaba teniendo con Clayton. Le pedí que me contara la oferta que habían estado discutiendo. Su rostro se congeló, y por un instante vi pasar algo,
culpa, una chispa de molestia, difícil de describir, pero allí estuvo. Entonces lo soltó. Ella cree que puede ir más allá del jardín. Lo observé fijamente y dije con voz tensa, ¿vas a dejar el negocio? Él no negó ni confirmó, guardó silencio. Esa pausa fue su respuesta, ni sorpresa ni arrepentimiento, solo un vacío que me reprochaba con hechos. Comprendí el engaño, no era solo la traición, sino lo ciego que había estado al confiar en él. Era como si ya hubiera pasado página, y yo me quedé esperando un final que él había escrito sin avisarme. Respiré hondo y le hablé con claridad, este matrimonio terminó, y reconstruiré el negocio sin ese lastre. No grité, no exigí explicaciones, simplemente entendí que discutir era inútil. Cuando alguien te muestra quién no es, no insistas en discutir. Apártate. Esa noche dormí en mi taller, rodeado de bocetos y muestras de plantas. 2 días más tarde, Clayton me dijo que quería el divorcio. No intentó salvar nada, ni mencionó terapia. Simplemente aseguró que había superado mi visión limitada y que buscaba metas acordes con sus ambiciones. Me sentí devastado y desarraigado. Pasó un tiempo antes de unir las piezas gracias a conversaciones en el sector. El cliente no solo buscaba paisajismo, sino que estaba montando una división entera de visualización ambiental y diseño. Un escenario mucho más grande, y claro, ofrecieron a Olivia un puesto estelar. De pronto todo encajó. Pero lo más tóxico aún llegaba. Mi antigua socia demandó la mitad, no solo de los bienes patrimoniales, sino de mi empresa, todo lo que había plantado y cuidado antes de que ella apareciera. Las negociaciones fueron brutales. Su abogado entró con carteras impecables, presentando a Olivia como la visionaria que había convertido mi oficio artesanal en un auténtico negocio. Yo objeté que yo era quien había cultivado las relaciones con los clientes, quien entendía las plantas y el terreno. Su respuesta fue fría. Sin su material de visualización, sus diseños seguirían siendo garabatos en papel cuadriculado. Mi abogado, un generalista de herencias y bienes raíces, no pudo hacer frente al rigor de aquel jurista corporativo. Con mis ingresos modestos no podía permitirme un bufete de alto nivel. El juez compró el argumento de su lado, yo me quedé con la casa y la mitad de mis ahorros, pero solo el 50% de la empresa que había levantado desde cero. Cuando recibí los términos, sentí como mi alma abandonaba el salón. Olivia me dedicó una sonrisa desdeñoso al firmar los documentos, en un año estarás en la ruina. Sin mis habilidades técnicas, nadie querrá tus simpáticos dibujos de jardines, soltó entre risas. Incluso su abogado se carcajeó. Yo asentí con calma, fingiendo estar acabado, un brote marchito en una esquina. Pasé 3 días sumido en la desesperación, dispuesto a desaparecer del mundo del paisajismo, mudarme al campo y reponer macetas en un vivero como si mi sueño nunca hubiera existido. Pero recordé un consejo de mi tío Marcus, tras una sequía que arrasó nuestras plantaciones, los jardines no mueren tan fácil, están hechos para renacer. Así empezó mi terapia de ampollas, mientras Olivia celebraba con su flamante división y una cafetera de $5,000, yo cargaba adoquines bajo la lluvia, con una carretilla y nada más. No había pasantes ni equipos costosos, solo yo en un terreno embarrado, cumpliendo plazos. No había tiempo para lamentaciones, había muros de contención que levantar y clientes que no me fallaban. Lo que Olivia había olvidado es que ella dominaba la visualización, pero yo conozco la esencia de la creación y a mis clientes como personas reales, no meros modelos digitales. El día después de la firma, retiré mi parte del dinero tras consultar a mi abogado, asegurándome de llevarme solo lo que legalmente me correspondía. Luego llamé a Marcus y a Elena, los 2 diseñadores a quienes había mentoreado, y los invité a un café en un lugar alejado de lo habitual. Les expuse la situación, empezamos de cero, nueva empresa, nueva sede, misma filosofía de diseño. Les expliqué que la nómina sería ajustada al principio, pero que ofrecería participación en utilidades cuando todo estabilizara. Esperaba dudas o excusas cordiales. En cambio, Elena preguntó al instante, ¿cuándo empezamos? Marcus asintió sin titubear. Y respecto a las cláusulas de no competencia, inquirió Marcus. Respondí, solo aplican a Green Vision, que ahora está a medias con alguien que no la dirige. No impiden que formemos un nuevo proyecto. Acto seguido contacté al arrendador para renegociar el estudio. Le conté el divorcio y para mi sorpresa, mostró comprensión. Su hermana había pasado por algo similar. Accedió a rescindir el contrato anticipado a cambio de que le rediseñara el jardín. Aquella noche mi teléfono explotó con mensajes. ¿Qué pasó con la cuenta de la empresa? ¿Dónde están los archivos de diseño y nuestros proyectos? No respondí. Observé cómo los chats se acumulaban como hojas secas en invierno. Les dejé en pánico. A la mañana siguiente presenté la documentación para la nueva sociedad, Marcus Legacy Gardens, en honor a mi tío, quien me enseñó todo. Me mudé a un garaje reformado, más pequeño y acogedor, usé mi equipo como aval para un préstamo y me puse a trabajar. Lo divertido es que la vieja empresa seguía existiendo técnicamente, Olivia aún tenía el 50% de un cascarón vacío, el local estaba desierto, el personal se había marchado, la web había caído y los clientes se fueron,
porque detrás de ese negocio estaba mi nombre. En menos de una semana hablé personalmente con todos los clientes con proyectos pendientes. Les expliqué que nos reestructurábamos y que yo continuaría al frente. Esperaba renegociaciones, pero ninguno retrocedió, al contrario, muchos se pusieron de mi lado. Mencioné de forma vaga mis problemas matrimoniales, y de pronto resonaron en ellos historias propias de separación. La señora Bernati, una clienta legendaria, me dijo: siempre pensé que las flores no son para engañar. Me encanta trabajar sin parar, pero esta vez todo tiene un nuevo sentido. Admitió que el estudio era más pequeño, pero también que los gastos habían bajado, y que ahora ella recibía más atención directa. Marcus y Elena aceptaron un recorte temporal de sueldo a cambio de futura participación, prueba de que la lealtad no se compra. Recuperamos lo esencial: bocetos a mano, representaciones digitales sencillas. Elena aprendió sobre la marcha con un software asequible. Los clientes celebraron el cambio, decían que lo artesanal se sentía auténtico. Los ingresos cayeron un poco al inicio, pero también lo hicieron los costos, así que el balance quedó estable. Sin la presión de crecer o perseguir cifras, recordé mi motivo original: crear algo real, duradero y significativo. Sin jerga corporativa, sin adornos, solo raíces y trabajo honesto. Entonces llamó el abogado de Olivia, furioso porque mi inversión en el antiguo negocio no estaba dando frutos. Exigía la devolución de activos y amenazaba con acciones legales. Mi nuevo abogado, especializado en pymes, me explicó que no había violado ningún acuerdo. El negocio antiguo seguía vivo, y ella solo poseía una parte de ese cascarón. Nada impedía que yo emprendiera mi propio proyecto. Me reclamó que siguiera vinculado a nuestra sociedad conjunta. Su abogado me llamó aterrado, insistiendo en que yo dependía de esos ingresos regulares. Mientras él ya se había mudado a un apartamento de lujo y alquilado un coche alemán excesivamente caro, sus cheques nunca llegaron. Nada más que promesas vacías. La ironía más deliciosa: algunas de nuestras antiguas clientas han preguntado por proyectos de paisajismo, y como no tienen otra alternativa, él las deriva directamente a mí. No busco venganza, mi objetivo siempre fue crear espacios hermosos y ganarme la vida con ello. Aún así, debo confesar cierta satisfacción al ver cómo florece el negocio que él desechó por jugar con plantas, mientras su fondo de contingencia se está quedando completamente seco. Un día, sin avisar, apareció sola en mi nuevo estudio. Me pilló terminando unos bocetos, y de milagro, no embadurné el papel al sobresaltarme. Seguía vistiendo con esa elegancia de diseñador, pero su sonrisa segura se había desvanecido. Iba visiblemente estresada y nerviosa. Empezó alabando el espacio y al instante cambió de tema. Tenemos que hablar del negocio, dijo. Sin dejar de trazar líneas, escuché su propuesta de volver a trabajar juntos porque, según ella, éramos un gran equipo. Casi me río. No echaba de menos nuestra antigua colaboración. Su bolso de marca lucía deshilachado y las joyas costosas con las que solía presumir habían desaparecido tan pronto como rechazó su propia oferta. Entonces pasó a criticar mi empresa. Mi página web le parecía amateur, la había diseñado el hijo de Elena, estudiante de medios digitales. Mis redes eran irregulares porque prefiero el jardín al móvil, y mis tarifas falta de sofisticación, basadas únicamente en tiempo, materiales y sentido común. Afirmó que sin su toque digital yo estaba perdiendo dinero, que podía triplicar mis ingresos con la estrategia adecuada. Le respondí sin levantar la voz: no construí esto para brillar en conferencias o perseguir seguidores en LinkedIn. Cada proyecto con mi nombre detrás demuestra algo auténtico, no un cálculo frío de participación. Este estudio no está en una torre de cristal con iluminación ambiental y suculentas de exhibición. Tiene algo que esos lugares jamás tendrán: integridad real. No requiero mantras de vision board ni modismos de diseñador, sino raíces de tierra y un respeto genuino que no consigues con un comunicado de prensa. Dejé el lápiz sobre la mesa, la miré a los ojos y expliqué mis números. Hoy llevo a casa más beneficios que cuando nos casamos, con ingresos totales algo menores pero gastos reducidos al mínimo y ganancias netas muy superiores. Su rostro dibujó una mueca de incredulidad. Imposible, exclamó. Le detallé que este local cuesta la mitad, el alquiler es un tercio de lo que pagábamos, no hay estaciones 3D de última generación ni actualizaciones tecnológicas cada 6 meses, ni máquinas de café caras que apenas usan los clientes, solo un estudio donde la gente ve cómo sus jardines nacen de manos humanas. Su ira se transformó en vibración palpable. Me acusó de limitar mi potencial, lo cual resulta curioso viniendo de quien pensaba que cada rincón debía llevar un código QR y luces para Instagram. Justo entonces entró Elena con el almuerzo. Ella se quedó petrificada por un segundo y luego me lanzó una mirada. ¿Quieres que me quede?, preguntó su silenciosa interpelación. Asentí con un leve gesto. Olivia captó la señal inmediatamente. Sus ojos se movieron rápido entre nosotros y la puerta. Sin palabras, Elena deslizó el plato como una ninja. Luego, Marcus, Elena y la mayoría de las clientas presentes se limitaron a guardar silencio. Él recorrió la sala con la mirada, los dibujos clavados en la pared, el modelo a medio construir de un jardín comunitario, el pizarrón lleno de apuntes de proyectos. Todo gritaba: nos va mejor sin ti, ¿verdad? Al fin le pregunté: ¿acaso lo planeaste?
pero su rostro no cambió. Me había adaptado. Eso es lo que hacen las empresas reales cuando dejan atrás un lastre que les estorbaba. Se marchó furiosa, soltando un dramático «esto no ha terminado». 3 días después, llegó una carta de su abogado exigiendo los estados financieros. Olivia alegaba que mi nueva compañía obtenía beneficios de la anterior y reclamaba su parte justa. Mi propio abogado, una leyenda, contestó con un texto impecable: «No, amigo, empresa nueva, nombre distinto, espacio propio, sin obligaciones ni accesos». Mientras tanto, yo estaba disfrutando del mejor mes desde que me independicé y abrí este estudio. Empecé mi carrera en solitario y pronto los encargos no dejaron de llegar. Los clientes satisfechos me recomendaban a sus conocidos, y hasta un escultor local con el que colaboraba logró que apareciéramos en una publicación de arte. Dejamos de diseñar jardines para promotores adinerados y empezamos a trabajar con personas reales, gente que valoraba el espacio, la tranquilidad y la conexión. Un día recibí una llamada totalmente inesperada de una clienta de antaño, la mujer del jardín de rosas, convencida de que Olivia era demasiado inalcanzable. Resulta que su hijo dirigía los jardines botánicos de la ciudad y estaban por renovar la sección japonesa. Cuando escuché mi nombre, supe que era el proyecto con el que siempre había soñado, un encargo con propósito, capaz de conmover. Preparé una propuesta sencilla, bocetos a mano, un diseño meditado y unas pocas ilustraciones digitales que Elena creó en un programa económico. Mientras esperábamos, 2 grandes empresas rivales presentaron sus lujosos paisajes virtuales, más propios de un videojuego que de un jardín real. Sin embargo, ganamos la licitación. El director me llamó para decirme: «Tu diseño transmite el anhelo de habitar el jardín». Aquellas palabras se quedaron grabadas, pero Olivia aún no había terminado. 3 meses después de separarme de ella, recibí una demanda. Me acusaba de haber destruido voluntariamente nuestra antigua empresa para estafarla. Mi abogado, con un suspiro, comentó que era un gesto de desesperación, pero que de todas formas implicaba tiempo, declaraciones y papeleo. Durante el interrogatorio, me preguntaron si ya planeaba mi salida cuando inició el divorcio. Respondí: «No, estoy planificando mi estrategia de supervivencia». Para Olivia, la firma era apenas un activo de reparto. Para mí, era el fruto de años de dedicación que debía proteger. Intentaron desacreditarme llamando a Marcus como testigo, pero fue un error. Con calma, él explicó que se marchó porque Olivia trataba a los diseñadores como engranajes, anteponiendo beneficios a la calidad. Más tarde, Elena reafirmó lo mismo. Olivia insistía en plantillas prefabricadas para escalar el negocio, mientras nosotros aprendíamos a escuchar al terreno y a las personas. La gran sorpresa llegó cuando apareció uno de nuestros antiguos clientes. A pesar de sus rodillas maltrechas, llegó con un álbum de fotos y una ira contenida. Señaló a Olivia y contó que ella le recomendó arrancar su jardín de rosas y colocar césped artificial, una medida que atentaba contra todo el sentido de cuidar la tierra. Ante esa revelación, la defensa pidió un receso. Al regresar, me ofrecieron dejarlo todo atrás, comprar mi parte de la empresa por $75,000. Podría haberme presentado como víctima, amargado por la traición, pero preferí mirar lo que realmente tenía: un proyecto cimentado en valores, un equipo dispuesto a respaldarme y la dignidad de saber que no me rendiría. Contraté a un contador, que valoró la empresa en unos $800, el precio de mercado de una compañía sin empleados, clientes ni alma. Olivia aceptó sin dudar y, al mismo tiempo, el visionario inmobiliario, que le había prometido dirigir una división, desapareció cuando la corporación no aprobó su plan. Una semana después, me encontraba en un banco cuando me topé con su hermano, alguien con quien nunca fui cercano, pero siempre sensato. Me confesó que ella llevaba años apropiándose del trabajo ajeno, desde proyectos escolares hasta colaboraciones profesionales. También me reveló que él aceptaría un cargo de dirección en Boston, pero que la verdadera razón de su partida era mi reputación. Asentí sin preguntar más. Hoy me llaman para mentorizar a estudiantes y hablar en exposiciones de paisajismo. Es curioso cómo funciona la vida. Han pasado casi 12 meses y contamos con 6 empleados, 2 sedes y un grupo de clientes con misiones auténticas. Incluso hemos salido en revistas especializadas y aparecido en algún podcast. Todavía me sorprende cómo llegué allí. Ahora salgo con alguien que, como yo, dibuja plantas a mano. Tomamos café en mi jardín trasero y observamos cómo crece un arce japonés que planté desde un esqueje. Olivia decía que en un año estaría arruinado. En cambio, poseo algo mucho más valioso: paz, propósito y un negocio propio. Descubrí que el éxito no siempre brilla con fachadas pulidas. A veces nace en las manos llenas de tierra, en la lealtad de un equipo fiel y en el aroma de la tierra recién removida. Y, sinceramente, eso vale más que cualquier paquete reluciente. Casi muero en el hospital, y a mi esposa no le importó. En cuanto me dieron de alta, hice las maletas y me fui. Ella se rió, pensando que había ganado. 2 años después, me estaba poniendo el teléfono patas arriba, suplicando otra oportunidad. Desperté a las 2:47 de la madrugada en un cuarto de hospital, con la garganta ardiendo y la respiración encadenada a un pitido entrecortado. A 1 metro de mí,
Camila, mi esposa desde hacía 6 años, deslizaba el dedo por TikTok como si aquel resplandor azul fuera más urgente que mis intentos por seguir con vida. Pero retrocedamos. Todo empezó con un cansancio insulso, agujetas sin gimnasia, un bostezo pegajoso que no se me quitaba con café. Cuando comenté que quizá debía ir al médico, Camila soltó una carcajada nasal. Siempre exageras cuando el trabajo te aprieta, dijo, sin apartar la vista del teléfono. Seguí funcionando a base de terquedad. Entonces llegó la fiebre de los cristales rotos, cada articulación parecía rellena de vidrios, las sábanas amanecían empapadas y yo temblaba hasta morderme la lengua. Su consejo fue tómate un par de Tylenol y deja de despertarme. Aquella noche todo cambió. Al abrir los ojos, el dormitorio giraba, mi brazo derecho era un peso muerto y el corazón galopaba tan fuerte que vibraban los empastes. Balbuceé su nombre. Ella gruñó. Se dio la vuelta y soltó la frase que todavía me zumbaba horas después. No soy tu niñera, arréglatelas. Con los dedos entumecidos marqué a Marcela, mi hermana mayor. Vive a 45 minutos, pero llegó en 20. Su rostro se endureció al verme, y sin levantar la voz, anunció. Nos vamos a urgencias. Camila ni se inmutó. Si quieren validar su teatrito, adelante. La sala de emergencias fue un torbellino de batas y términos médicos, septic shock, falla multiorgánica, temperatura 40 grados. Presión cayendo en picada. Cuando el médico preguntó cuánto llevaba así, describí las semanas, él miró a Camila, que seguía deslizando Instagram como quien espera turno en un banco. Me ingresaron al instante. Marcela permaneció hasta que la seguridad la obligó a irse. Prometió volver al amanecer. A Camila le sugirieron quedarse esa primera noche. Frunció el ceño. Tengo una reunión a primera hora. Aquí está en buenas manos, y se marchó. Así comenzó un desfile de bolsas de antibióticos, análisis interminables y delirios febriles. Marcela aparecía cada tarde con ropa limpia, el portátil y preguntas lúcidas para los especialistas. Camila vino 2 veces. La primera, 15 minutos, se quejó de lo caro del estacionamiento. La segunda, con un café que se enfrió mientras narraba el cotilleo de una fiesta. Cuando le pedí ayuda para beber agua, la infección me había dejado sin fuerza, repitió, mordaz. No soy tu niñera, arréglatelas. La enfermera, que entró después, me sostuvo el vaso con infinita paciencia. Fue entonces cuando entendí, aquella desconocida mostraba más piedad que la mujer con la que me había casado. Pasé 10 jornadas tras esas paredes blancas. Marcela me leía páginas de novela entre las tomografías y me sostuvo el brazo las primeras veces que di pasos. Los compañeros del trabajo enviaron tarjetas, hasta la señora del catering me traía gelatina extra. Camila, en cambio, vino solo una vez más, canceló nuestras vacaciones, obviamente no estarás a la altura, y se quejó de llevar la casa ella sola. Jamás preguntó por mi pronóstico. El día del alta, no apareció. Un mensaje me indicó que estaba desbordada y que Marcela podía encargarse. Durante el trayecto a casa, mi hermana revisaba por el retrovisor, intentando descifrar si yo iba a romper a llorar. No lo hice, pero esa misma noche, mientras Camila reía ante una serie, yo disputaba con mis dedos temblorosos la rosca de una botella de agua. Allí, en silencio, se selló mi decisión. Al amanecer, Camila preparó tostadas de aguacate para su Instagram, a mí me señaló el pan congelado. Le escribí a Marcela, ayúdame a salir. Con la precisión de un atraco quirúrgico, fuimos vaciando la casa, documentos, ropa, portátil, medicamentos. Conseguí un pequeño departamento con ascensor, subir escalones seguía siendo una proeza, y cambié la domiciliación de mis cuentas. Camila no percibió nada. Planeaba un viaje con amigas. Estarás bien solo, ¿verdad? Preguntó sin alzar la vista del portátil. Asentí y añadí, cancelar tarjeta conjunta a mi lista mental. Las pequeñas puñaladas dolían más que los movimientos de cajas, los papeles del alta tirados a la basura, suspiro dramático cuando pedí recoger una receta, la queja porque estropeaba la colada durmiendo a media jornada. Cada detalle oxidaba lo que quedaba del anillo. Esperé a que se fuera a trabajar. Dejé las llaves y una carta concisa. No había reproches encendidos, solo la cronología de una sepsis y la constatación de que yo ya no estaba allí. Bloqueé números, corté la localización compartida y salí. Esa noche, sentado en un sillón prestado, degusté comida china pasada de soja, sabía a libertad. El teléfono de Marcela comenzó a parpadear. Muy gracioso, volverá en una semana, escribía Camila. Minutos después, está siendo ridículo. No puedes largarte porque no te cuide lo suficiente. Vas a arrepentirte de este berrinche. 1 hora más tarde, lo estás avergonzando todo. Todos saben que solo buscas atención, como aquella vez a las 3 de la mañana. Yo deslizaba cortinas de ducha en Amazon y organizaba mi primera sesión de terapia. Mientras Camila abordaba una narrativa de marido inestable, mi terapeuta me regaló una claridad chirriante. Estar acompañado y sentirse acompañado son cosas distintas. En esa habitación tú estabas solo. 2 semanas después, mi apartamento es mínimo, pero callado. La pareja anciana de al lado me dejó sopa de pollo, lloré sobre la primera cucharada más de lo que lloré al firmar mi acta matrimonial. Ya subo un tramo de escaleras sin ahogarme, cociné pasta y me supo a triunfo. La sensación dominante es alivio,
no hay huevos rotos bajo mis pies, ni comentarios hirientes esperando salir de la boca equivocada. Camila intensifica los intentos de contacto, alterna sollozos con amenazas veladas, sube historias de apoyar a tu pareja en sus luchas mentales, pero cada mensaje me confirma que elegí bien. La próxima semana veré a un abogado. Tengo los históricos del hospital y capturas donde admite haber ignorado mis síntomas. No busco guerra, solo salida. Hoy amaneció un SMS desde un número desconocido. ¿Siempre regresas? ¿Quién soportará tu drama? Sonreí, abrí la ventana, respiré. Por primera vez en años, el aire no olía a resignación. Desactivé el número, preparé el desayuno, y por primera vez en meses, mis manos no temblaron al sostener la taza de café. Hace un año bastaba oír aquella risa, esa carcajada aguda que siempre anunciaba reproches, forzados, para que se me encogiera el estómago. La semana pasada la escuché de nuevo, rebotando entre los pasillos del supermercado mientras buscaba un nuevo tueste. Ni siquiera me sobresalté, apreté el paquete de granos, pagué y salí. Camila, ni siquiera me vio. Actualización. Han preguntado mucho por mi vida tras la caída de las redes sociales de mi exesposa, así que ahí va. El divorcio quedó resuelto hace 6 meses. Camila no lo impugnó porque estaba muy ocupada vendiendo online la imagen de esposa comprensiva que apoya al marido inestable. El día que firmamos soltó un texto lacrimógeno en Instagram, foto en blanco y negro incluida, narrando lo difícil que es amar, los demonios ajenos. La dejé con ese teatro. Quienes debían conocer la verdad ya la sabían. Sepsis no desaparece al recibir el alta, deja secuelas testarudas, fatiga, dolor articular, niebla mental, que se sienten más leves cuando nadie te repite que exageras. Empecé fisioterapia, me uní a un grupo de supervivientes y recuperé fuerzas. Ahí conocí a Naomi, nos chocamos en la puerta del centro, se le cayó la botella de agua y ambos nos agachamos. Venía a terapia de duelo, su esposo había muerto por una infección fulminante 2 años antes. No buscábamos romance, solo compañía que entendiera lo raro que es que te pregunten cuándo te curarás del todo. Compartíamos artículos sobre síndrome post-sepsis y recomendaciones de libros. Pasamos de los cafés a las caminatas, de las caminatas a contarnos chistes sobre las preguntas inapropiadas que recibe un sobreviviente. Mientras yo sanaba, el castillo de selfies de Camila empezaba a resquebrajarse. Amistades comunes me escribían, desconfiadas, los partes médicos no coincidían con la versión de colapso mental que ella vendía ni con los mensajes que me había dedicado cuando ardía en fiebre de 40 grados. El punto de quiebre llegó cuando afirmaba que se había tomado licencia para cuidarme, aunque en realidad pasaba un fin de semana de spa con su nuevo novio. El mismo, curioso, me pidió la verdad, le envié mis historiales clínicos y le deseé suerte. Duró poco, ahí apareció Marcela, que me ayudó a registrar cada conversación tras salir del hospital. Fue su idea grabar los ataques de Camila por si acaso. Si no fuera por ella, quizá aún dudaría de mi propia memoria. En el trabajo me ascendieron a un puesto más estratégico y menos físico, mi equipo celebró con cupcakes. Naomi me sorprendió con cena en mi restaurante favorito. No era una cita, o no empezó siéndolo, pero verla reírse de su fallido intento de preparar sopa me removió algo que creía atrofiado. Camila apareció en la recepción de mi oficina, ojerosa y con fotos antiguas en la mano, tal vez para evocar tiempos felices. Avisé a seguridad y salí por la puerta trasera. Mi terapeuta me escribió, está bien no sentir nada, a veces es más sano que sentir demasiado. Tenía razón, mi mayor preocupación era llegar puntual al café con Naomi. Con el tiempo, Naomi y yo nos volvimos inseparables. Cuando preparábamos la cena una noche, saqué el anillo que había guardado en un cajón, y sin discursos ni cámaras, le propuse matrimonio. Dijo que sí con las manos llenas de harina. Solo lo supieron familia y amigos cercanos. De algún modo, Camila se enteró y empezaron de nuevo los mensajes, no puedes hablar en serio. Ella es un rebote. Conversemos antes de que cometas un error. Bloqueé un número tras otro, pero reaparecían. Entonces llegó la citación. Camila me demandaba por difamación. Afirmaba que mis testimonios manchaban su honor y reclamaba una suma obscena por daños. Al abrir el sobre, no sentí miedo sino una serenidad extraña. Al fin todo quedaría registrado ante un juez. La audiencia se fijó para el mes pasado. Naomi, Marcela y yo armamos un dossier tan grueso que necesitó una caja. Registros del hospital. Cámaras de seguridad donde Camila aparece 2 veces en 10 días. Capturas de sus stories presumiendo masajes mientras yo estaba entubado. Audios donde me llama dramático, por tener 40 grados. Mensajes suyos instruyendo a familiares, digan que está inestable. El día señalado, la sala rebosaba curiosos y periodistas sanitarios, la demanda había despertado morbo. Camila llegó impecable, vestida de neutralidad, con un pañuelo blanco bien visible. Yo llevaba el mismo traje que usé para mi primera entrevista laboral, me recordaba de dónde venía. Su abogado arrancó con un discurso sobre la reputación de una mujer abnegada difamada por un exmarido vengativo. Cuando tocó mi turno, entregué la caja. El juez ordenó proyectar los vídeos uno a uno. La sala pasó de los murmullos a un silencio helado cuando se mostró a Camila deslizándose por TikTok mientras mis constantes caían en la pantalla del monitor. ¿Reconoce usted a la persona del móvil?, preguntó el juez. Parecería ser yo, dijo ella,
lívida. Lo que siguió fue una demolición metódica. Una enfermera declaró que Camila se negó a firmar el consentimiento quirúrgico porque tenía un vuelo que perder. El exnovio relató cómo la vio celebrar en un jacuzzi la misma noche que yo ingresé a la UCI. Marcela presentó registros de llamadas y la lista de reproducción salvada en la nube de Camila, titulada Self-Care Weekend. Al tercer testimonio, Camila estalló, acusó al tribunal de parcialidad, a mí de manipulación, a Naomi de bruja carroñera. El magistrado golpeó la mesa, su abogado bajó la mirada. La sentencia llegó en la misma sesión. Demanda desestimada por falta de fundamento. Camila condenada a pagar costas y una indemnización simbólica destinada, a sugerencia mía, a la Fundación Manos Firmes, el programa de apoyo a pacientes abandonados durante enfermedades críticas que habíamos incubado en el grupo de supervivientes. Los medios captaron el momento en que Camila abandonaba el juzgado entre flashes y preguntas. Su agencia de marketing rescindió contrato al día siguiente, las marcas que la patrocinaban borraron colaboraciones pasadas. Con el periódico en la mano, Naomi me susurró: lo mejor de todo es que no moviste un dedo para destruirla. Se destruyó sola. Y gracias a eso, respondí, ahora podremos financiar 20 kits más de apoyo post-sepsis. Esa misma tarde anunciamos oficialmente la fundación. El dinero de las costas cubrió la impresión de folletos con señales de alerta que yo ignoré, y la creación de un fondo de emergencias para cuidadores reales. Hoy amanezco con el teléfono vibrando, mensajes de supervivientes que quieren ser voluntarios, donaciones anónimas, propuestas de hospitales. Entre las notificaciones hay una última de Naomi, un enlace a un documental sobre la resiliencia tras enfermedades graves. Sonrío. Tenemos cita para verlo esta noche, en casa, sin flashes ni filtros. La boda será en primavera, sin campañas en redes, sin hashtags, sin necesidad de demostrar nada. La verdad, cuando se sostiene con pruebas y se defiende con calma, se basta a sí misma.